Bueno, vamos a trabajar este libro de Simmel, o capítulo de Simmel, que es el capítulo del libro Sociología, de 1908. Es un capítulo, pero son capítulos tan buenos que los han editado en libros, como El Pobre, ¿no? Lo han editado como un libro aparte, pero es un capítulo del libro de Sociología. Es un gran libro que tiene una digresión también increíble. Las digresiones que tiene Simmel son fascinantes, son aparte, ¿no? Capítulos están conectados con el texto, pero aparte son brutales, como en este caso es la negación, se llama la digresión, de la conciencia colectiva. También, que es brillante, no importa, no es el tema de hoy, pero está en este libro. Vamos a empezar con Simmel, El Pobre, de 1908, un gran título, un buen título, es llamativo. Acá lo que va a hacer es analizar el pobre desde la mendicidad hasta que lleguemos a la asistencia social y al crecimiento del Estado moderno. Por eso va a hacer un análisis desde lo micro a lo macro, como habitualmente hace Simmel, ¿no? Desde el individuo es el que crea la sociedad mediante sus acciones, luego la sociedad crea formas sociales, ¿no? Es la base de su sociología, y no es el caso menor que también lo haga con el pobre. Empieza con la mendicidad, la Edad Media, o la mendicidad desde el punto de vista psicológico. Y el final va a ser que la construcción social de la pobreza a la que va a llegar. Que el pobre no va a tratar el pobre, ni la pobreza desde un punto de vista absoluto, con una medida que dé el pobre, sino desde un punto de vista de la construcción social, que va a ser que más o menos nos vamos a acercar, porque esta clase debería tener 3 partes, ¿no? Yo recién hice una y ya vi que quedó larga, y de esas 3 partes quizás de esto, pero vamos a tratar de enfocarnos a todo el concepto del pobre, más allá de que no lo abarquemos todo hoy. Así que quizás le ponga parte 1, parte 2, parte 3. Bueno, esa es la idea siempre de Simmel, de micro a macro, y vamos a partir de lo micro entonces. ¿Por qué es importante esta frase de Simmel que pone al principio de este capítulo, que es, o libro? Los derechos de unos son deberes para los otros. Detrás de la obligación de un sujeto está el derecho del otro. Una frase muy sencilla, que parece que para qué la dice, pero es sumamente importante. Porque los derechos de uno, ahí va a colocar al pobre, y los deberes para los otros, ahí va a colocar a los no pobres, ¿no? Al resto de los integrantes de la sociedad. Que más que al resto de los integrantes de la sociedad va a coincidir Simmel, que son la sociedad, y el pobre lo va a poner afuera, como un costado. Por eso la exclusión del pobre es muy patente en Simmel. Lo vamos a ver más o menos, cuando lleguemos acá más o menos lo vamos a ver, lo continuamos también. Y entonces está la relación de el que pide y el que asiste. El que asiste lo asiste como un deber, y el que pide lo pide como un derecho. ¿Por qué dice Simmel que lo pide como un derecho? Bueno, porque va a considerar que la institución de la mendicidad está establecida en los sistemas donde se pide limosna, donde está permitido, con un derecho que tiene el pobre, o una sensación que tiene el mendigo de pedir. Está legitimado, lo dice, por ejemplo, así, que no está acá. La mendicidad. El mendigo cree que tiene derecho a la limosna, cuya denegación considerará como sustracción de un tributo que se le debe. Donde la limosna es un oficio regular, ¿no? Donde la limosna está prohibida, no. Pero en los países occidentales, europeos, en la Edad Media, América Latina, la mendicidad está a la orden del día, y el que mendiga porque considera que es un derecho, y vamos a explicar por qué cree que es un derecho el mendigar. Dice así que, bueno, empezamos con la asistencia a los pobres. Dice Simmel, es un deber de asistencia. El deber de asistencia es el correlato del derecho a ser asistido del pobre. La asistencia a los pobres surge de un paradigma, una visión que es la exigencia que nace de la pertenencia del necesitado al grupo. El necesitado pertenece al grupo, pertenece a la comunidad, a la parroquia, a la zona de influencia, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. En ese punto es que el mendigo, el pobre, siente que pertenece al grupo, no se siente afuera. Entonces, si pertenece al grupo y está necesitado, es un derecho el que pida. Esto es como una motivación micro y además psicológica. Además, esta visión que sustenta que el pobre tiene derecho a pedir
considera al individuo como un producto de su medio social, o sea que de alguna manera la sociedad siente que el medio social produjo el pobre, o el pobre está en el medio social por alguna razón, porque el medio social todavía no lo incluye, algo ha sucedido, pero es parte del medio social, ¿no? Si fuéramos un régimen excluyente, nazi, muy oriental, que en el oriente se puede practicar alguna cultura que yo no conozco, puede ser sí que el pobre sea realmente excluido, quitado de la escena de las ciudades y de los lugares, incluso sin derechos humanos y acribillado, ¿no? En ese caso no se aplica a lo que nosotros estamos hablando, en América Latina y Europa, donde el pobre sí tiene derecho a reclamar, porque nadie tiene derecho a matarlo. Así que el pobre está, el individuo está, y además creemos que hay el medio social produjo que a él tengan carencias y tenga carencias. Esa es una idea fundamental. En nuestras sociedades democráticas más o menos abiertas consideramos eso, ¿no? Y el pobre usa ese derecho. Esta situación confiere al pobre el derecho a solicitar compensación. Esto me pareció muy bueno, voy a leer algo de acá que no lo incluí acá, que es interesante. Esto lo dice sobre el derecho a solicitar la compensación del pobre. Esto le quita, fíjense esto, este motivo psicológico. La petición de asistencia del pobre resulta más fácil al pobre si entiende que ejerce su derecho. Desaparece en ese caso en el que mendiga o pide limosna o recibe ayuda. Posteriormente lo vamos a ver cuando esto crece y ayuda al Estado. Desaparece la vergüenza y la humillación de que puede ser de quien pide o exige limosna, ¿no? Entonces quien pide y exige limosna deja de tener vergüenza y humillación y de agachar la cabeza sustentándose en este derecho, ¿no? En el sentido, yo soy miembro de la sociedad, entonces yo puedo salir a mendigar, tengo el derecho a mendigar, por eso en América Latina y aparte se considera que cualquiera puede caer en la pobreza, ¿no? Yo mismo puedo estar en esta situación, en un momento puedo caer en la mendicidad, ¿por qué no? Y tengo el derecho a pedir ropa, una moneda, a que me asistan con algún tipo de vivienda. ¿Sí? Todos consideramos que es un derecho. Bueno, sí que se fundamenta en la asistencia de los pobres, toda la institución de la asistencia de los pobres que hemos creado en Occidente y en América Latina, en los países más modernos por lo menos, los países que se han modernizado, por ejemplo Uruguay, Argentina tiene mucha asistencia a la pobreza, Chile también, quizás otros países no, pero por ejemplo Brasil ya tiene un gran porcentaje de la población que está fuera de la asistencia de la pobreza, ¿no? Bueno, esto se fundamenta, la asistencia a los pobres se fundamenta en este derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La asistencia a los pobres y a la pobreza se iguala, el pobre se iguala a el derecho al trabajo que tiene el trabajador y el derecho a la existencia que tiene todo ciudadano. O sea que se iguala como a los derechos humanos. Hay una igualdad, por eso yo escribí acá, hay una igualdad subjetiva en este sentido del derecho al trabajo, del derecho a la asistencia y luego que viene el derecho a la asistencia en tercer lugar. Entonces pasa a estar como también, sí, el derecho al trabajo, pero también el derecho a la asistencia. Y esto le da mucho más importancia y además le quita discrecionalidad y arbitrariedad a la asistencia de los pobres, dice Simmel. Al ser esto así, se institucionaliza la ayuda a los pobres, al ser esto así, porque nadie dice no, el derecho a la asistencia no existe, y si no existe, ¿qué existe? Entonces habría que realmente apartarlos, excluirlos, que no es más que excluirlos, sino que dejarlos fuera es eliminarlos, ¿no? Así que, bueno, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia y luego el derecho a la asistencia, que es el que tiene el pobre. El derecho a la asistencia, dice Simmel, pertenece a la misma categoría que el derecho al trabajo o a la existencia. En Occidente y en América Latina, el pobre es parte de... ¿Por qué eso es así? Porque el pobre es parte de la comunidad.
conforma un orden de relaciones con el resto de los individuos, ¿no? Habla nuestra lengua, pudo haber ido a nuestras escuelas, tiene trabajo igual que nosotros hasta que lo perdió, fue igual que nosotros, uno mismo puede pasar a integrar la pobreza, o sea que indudablemente es parte de la comunidad y del resto de los individuos. Entonces hay una relación muy clara entre pobre, parte de la comunidad, hay que tomarlo eso como un axioma, el pobre es parte de la comunidad. O sea que esas imágenes que vemos de gente matando pobres, aunque en realidad son más bien delincuentes, ¿no? Es un poco, está bien, no hay tan, pero bueno, a nadie se le ha ocurrido matar pobres todavía, ¿no? Así que el pobre es parte de la comunidad, no lo podemos matar, tiene derecho a la existencia y a la asistencia. Como parte de la comunidad tiene relaciones con el Estado todo el tiempo, con la parroquia. Simmel estaba escribiendo en 1908 cuando la parroquia era importante, ahora sería el municipio, ¿no? Los municipios, o en América Latina las parroquias, ¿sí? Los países Uruguay y Argentina son países muy bastante ateos dentro de todo, pero digamos en algunas partes de las provincias de Argentina, Paraguay, en América, en muchas otras partes de Sudamérica, sí, la parroquia es importante, el municipio, la familia y los gremios, y el pobre es parte indudablemente de eso. Luego tenemos, esta vez el esquema 1 que cree, más peso del esto vamos a declararlo también. Simmel considera que el derecho a la asistencia de los pobres es lo que crea realmente la institución de la asistencia a los pobres, porque es mucho más el peso del derecho que tiene un individuo que el peso del deber. Si la asistencia a los pobres estaría sustentada en el deber de quienes no son pobres de ayudar, no existiría, porque sería hay menos fuerza y menos intensidad en el deber, en sentir realmente un deber de ayudar. No existiría. Existe porque está el sujeto pobre, que ese sí reclama el derecho hacia los demás. Si fuera al revés, no se crearía este circuito de ayudas sociales, ¿no? Porque la mayoría de la gente no lo daría, es menos fuerte. Por acá lo explica Simmel muy bien. El hombre suele estar más dispuesto a reclamar un derecho que a cumplir un deber. Lo dice así. Y después pone: en el derecho del necesitado se fundamenta la asistencia a los pobres. Esta es otra máxima que escribí. Bueno, luego vamos a pasar a esta parte. Bueno, vamos a continuar de micro a macro. Acá empezamos con los fundamentos psicológicos de las ayudas sociales y de la creación del pobre, la construcción del pobre. Luego vamos a pasar a la parte 2, cuando llega esta segunda parte, que es cuando ya empieza a crecer la ayuda a los pobres desde la Edad Media o desde el mundo pre-tradicionales o premodernos a una modernización y ya a una burocratización, como diría Weber, y una extensión de las ayudas sociales. Se va haciendo un poco más grande, ¿no? Llegamos al punto número 2, cuando la ayuda, acá me falta una palabra, cuando la ayuda a los pobres se hace en virtud del bienestar general, del todo social, se realiza para que el pobre no se convierta en un dañino enemigo de la sociedad. Ahí ya llegamos a un segundo, ya empieza a ser funcional. La ayuda a los pobres en este primer intento, en esta primera instancia es un poco voluntaria, la ayuda al mendigo. Acá ya empieza a adquirir una forma social, como diría Simmel. Entonces el pobre puede pasar a ser un enemigo dañino, ¿no? Entonces el todo social, para protegerse de su bienestar general, ayuda al pobre para evitar que se convierta en un enemigo. En este caso podría ser un delincuente armado, un ser disgregador, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces en este caso ya no importa ni los sentimientos ni el pobre como persona como tal. El pobre como persona como tal, el pobre como ser
como un ser que experimenta faltas y carencias como fin en sí mismo, deja de tener sentido. Pasa a no ser una persona como tal que debe ser ayudada, sino como un elemento en abstracto que hace peligrar el bienestar social, ¿no? Y que es necesario ayudarlo, ya no como un fin en sí mismo, como un fin altruista, sino porque es un peligro. Entonces acá, en este momento, cuando ayudamos al pobre de esta manera, la sociedad actúa en defensa del interés social. Entonces hay un predominio del punto de vista social. En este caso hay un predominio del punto de vista psicológico o moral al principio, pero ya empieza a haber un predominio del punto de vista social, de atender al pobre para que no se vuelva un enemigo y no cree, por ejemplo, se instale en territorios donde luego el Estado no los controle, donde hay pobreza estructural, puede ser Colombia o Brasil, ¿no? O sea que bueno, pasa a ser un fin social, ya no un medio. En la Edad Media, cuando se ayudaba a un pobre o en una comunidad o actualmente en zonas rurales o en zonas, uno ayuda al pobre como un fin en sí mismo, lo ayuda con leña para que no pase frío, con ropa para que no tenga frío, lo ayuda con algún trabajo para que pueda sostener su alimento durante una semana, ¿no? Como un fin, la persona como tal, ¿no? El pobre como tal, ya no porque es un peligro. Pero a medida que va creciendo la modernización, la ciudad empieza a haber un fin social sobre el pobre. Y luego, bueno, esto es importante porque el pobre desaparece como persona como tal, porque es a lo que va a llegar Simmel, a la exclusión del pobre, ¿no? Va a poner que la sociedad y el grupo es una cosa y el pobre es otra. Que es el final del capítulo termina con que el pobre es pobre y nada más que pobre. Pero para eso tenemos que seguir la construcción de este razonamiento. Y luego por qué se construye. Esta frase es importante. Hasta lo último dice: es el hecho de que hay individuos cuya posición social es la de ser tan solo pobres y nada más. O sea, la posición social es solamente esa, ahí es a la que vamos a llegar. Dejan de ser la persona como tal y los sentimientos pasan no pasan a tener importancia. Luego, él analiza en la instancia 3, el esquema del día 3, voy a diferenciar las instituciones sociales, características que no integradas por los pobres, que no se caracterizan por la pobreza, versus la institución de la pobreza o la asistencia a los pobres, ¿no? Vamos a comparar estas dos como opuestas, que Simmel lo hace muy bien y que está la clave de su asunto, de por qué el pobre está por fuera de la sociedad, porque es un pobre y nada más, como dice el libro. Fíjense, en las instituciones sociales como el ejército y la policía, la escuela y la obra pública, la administración de la justicia y la iglesia, la representación popular y la investigación científica. Pongamos todas las instituciones que nosotros formamos, la deportiva, instituciones políticas, estamos más o menos todas las instituciones políticas, los partidos. En ese caso, todas esas instituciones procuran el bienestar general de todos sus miembros, o sea, apuntan a un individuo general, los miembros, ¿no? El individuo general son todos los que integran esa institución. La finalidad de esa institución es favorecer a todos, todos los que integran esa institución. En el ejército, todos los integrantes del ejército; en la policía, todos los integrantes del ejército; en la representación popular, todas las personas que participan de la representación popular, partidos, o sea, no hay excluidos, no hay un grupo afuera. Pero ¿qué pasa con la asistencia a los pobres? Dice Simmel: la asistencia a los pobres procura únicamente el bienestar del pobre, o sea, de alguno de sus miembros, alguno de los miembros de la sociedad, cuya situación pretende cambiar. La asistencia a los pobres pretende cambiar esa situación, no como en las instituciones que no pretenden cambiarle la vida
o cambiar la situación de quienes integran la escuela, la obra pública, sino que utiliza la situación en la que esos individuos ya están, esas instituciones las usan a su favor, ¿no? Pero en cambio la asistencia a los pobres procura cambiar esa situación, o sea, se meten en su individualidad, su personalidad y su vida, tratan de cambiarla. Busca además la protección y el fomento de la comunidad mediante la ayuda a los pobres. En cambio, las instituciones buscan la ayuda solamente de los miembros, ¿no? ¿Qué es la consecuencia de esta la asistencia a los pobres? Que suprime peligros que el pobre significa para el bien común. Es un fin digamos, entonces singular y utilitario. Apunta a un individuo singular que es el pobre. Es una institución, la asistencia a los pobres es una institución, puede ser estatal, a través de las parroquias, los municipios, que ayudan a alguien que no está en la institución, que es un pobre que está afuera, ¿no? Contrariamente al resto de las instituciones en las que estamos adentro. El gremio de profesores está dentro de la institución educativa, lo que los maestros, los profesores, y todos se benefician en un círculo. En este caso, la asistencia a los pobres, por ejemplo, en los ministerios de ayuda social, el MIDES en Uruguay, es una institución que apunta hacia alguien, hacia abajo y hacia afuera, hacia un miembro que es un individuo singular, que es el pobre. De aquí viene la situación de exclusión del pobre. O sea que, bueno, esto para empezar está muy bien. Lo que me queda mucho para seguir avanzando, y lo voy a seguir haciendo en otros videos, parte 1, y vamos a seguir con la parte 2 y 3. Podría hacerlo más sintético, pero no pude. Vamos a avanzar luego en la asistencia pública y privada, la asistencia analiza Simmel la asistencia del Estado y la asistencia de los privados, de qué diferencia tiene, y luego va a coincidir, la conclusión final va a ser que el Estado luego ayuda simplemente a la pobreza en abstracto, quitando el individuo singular, pasa a ser un individuo abstracto que forma una categoría, un estrato que es el estrato de pobre, ¿no? Contrariamente a la asistencia en la Edad Media o en la mendicidad antigua o la ayuda privada, que la ayuda privada trata de cambiar al pobre, ¿no? Cuando salimos a la calle, encontramos a alguna persona con la que hablamos un poco, tratamos de cambiarla, ¿no? Y decimos, bueno, hay algunas actividades que yo puedo darte con un amigo para que trabajes, y tratamos de modificar la vida de ese pobre, la persona, el pobre. En cambio el Estado actúa sobre todo los pobres como categoría abstracta, ¿no? Y además cumpliéndose esto, ¿no? De que los que ayudan a los pobres no son pobres y el pobre está afuera, excluido. Esa idea, bueno, es interesante. O sea que, bueno, el objetivo del Estado es mitigar las manifestaciones extremas. Bueno, esto es todo muy interesante y lo vamos a seguir luego. Así que este es el libro. Es un libro de 100 páginas. Y bueno, en la próxima clase seguimos con este tema.